Vamos a iniciar entonces la grabación. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar entonces este espacio. Un día bastante polémico. 11 de septiembre del 2020, conmemoración 19 años de la caída de las Torres Gemelas de Estados Unidos, cuando el mundo se transformó hace 19 años pensando específicamente en la lucha contra el terrorismo. ¿Será que ha sido realmente ganadora o seguimos en lo mismo? Grandes preguntas el día de hoy y con una Colombia que se encuentra directamente en un proceso bastante peculiar en este espacio, como lo es la crisis del Estado Social de Derecho. Cuando tenemos una crisis, entonces, ya voy a leer el chat, dame un segundo. Cuando tenemos entonces una crisis bastante fuerte frente a cómo gobernar directamente el caos social que se está presentando, con un cóctel bastante fuerte que estamos viviendo entre cuarentenas, desempleo, entre aumento del valor de la canasta familiar, inflación y por supuesto este proceso de indignación. El día de hoy vamos a revisar específicamente del origen social, del origen del Estado Social de Derecho. Vamos a revisar entonces qué es lo que sucede, si está funcionando o no en este espacio. Muy bien, entonces vamos a darle a ver si reviso entonces el chat. David Valdés pregunta, dice en este espacio, hola mister, ¿cómo va mister? Transmilenio es una empresa mixta. Bueno, si le voy a ser honesto, tiene un problema. Es que es bastante peculiar el tema de Transmilenio. Los articulados, los buses como tal, son realmente de carácter, son una inversión que realizan los consorcios y es de carácter privada, para ser honesto. Entonces, los buses que movilizan son privados y hablo de la estructura vial, de las estaciones, de los puentes, pertenece directamente al distrito. Pero entonces, si usted observa la administración como tal, es que es difícil. En Bogotá lo observamos más desde el marco privado, más que desde el marco público por dos argumentos. Número uno, quien tiene injerencias frente a la estructura es directamente la alcaldía, pero quien toma las decisiones frente a los consorcios es directamente privada. Entonces, por ejemplo, usted va a observar que la decisión de quién va a subir a administrar Transmilenio sí afecta a la alcaldía de Bogotá, pero realmente es una decisión más de carácter privado. Entonces, quiero ser honesto en ese espacio. Yo no me atrevería, digamos, decir que es 100% mixta. Me atrevería más a decir que es más de carácter privado, debido a que es más fuerte el capital privado el que se encuentra en este espacio. Porque Bogotá, por ejemplo, inició con las fases de construcción, que en este momento vamos para la cuarta fase en Bogotá, y estamos en el proceso de consolidación del metro, pero realmente esa sería la participación pública. Decir que es mixta es un poco como complicado, porque la alcaldesa como tal no puede tomar decisiones, por ejemplo, en las inversiones como tal, no. Entonces es algo que uno está observando ahí, cómo se mueve el capital. Me parece que es difícil, pregunta difícil. Si usted desea, pues la puedo consultar con un amigo que está metido pues en Transmilenio y le cuento como bien, un poco más acertado. Pero pues, si usted dice que es mixta, pero las decisiones son bastante polémicas dentro de Transmilenio. Bueno, no siendo más, origen del Estado Social de Derecho, vamos a iniciar. De todas maneras, le agradezco por su pregunta. Ya le voy a preguntar aquí a este loquillo pillo. Carlitos, una pregunta, usted que está trabajando en Transmilenio, una pregunta, la Constitución frente a Cámara de Comercio directamente, ¿cómo se encuentra? ¿Con una entidad pública, con una entidad privada? Perdón, ¿existe la figura netamente mixta? ¿Me cuenta, porfis? Listo, ya le escribí acá a Carlitos a ver qué me cuenta en este espacio. Bueno, entonces vamos a continuar entonces en este escenario el día de hoy. El objetivo es comprender la intervención del Estado en la economía. Entonces vamos a revisar entonces en este espacio en qué momento va a empezar a aparecer el Estado Social de Derecho y a partir de ahí vamos a dirigirnos entonces para el foro para responder la pregunta. No siendo más, cuéntamelo todo. En este momento son las 2:11. Cuéntamelo todo entonces si alguna otra duda, pregunta, inquietud hasta el momento, ninguna duda. ¿Todo va bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Quedo como muy atento entonces de este espacio. Ahora sí, listo. ¿Alguna duda, alguna inquietud entonces hasta el momento? Bueno, no fresco. Quedo atento, Valdés, pues de lo que me diga Carlitos en este espacio. Bueno, entonces vamos a darle clic entonces en este espacio para seguir entendiendo entonces la intervención del Estado en la economía. Recordemos que hace 15 días, porque hace 8 pues estuvimos en entrega de boletines, nosotros tuvimos la oportunidad de observar las consecuencias de la crisis de 1929 y vamos a explicarlas y hacer un pequeño paralelo en este espacio. Número 1. El desempleo es una de las consecuencias de la crisis de 1929, pero recordemos por qué se generó este desempleo. Recordemos que en 1929 existe un proceso de sobreproducción, 1. 2, existe un proceso de emisión de bonos, pero que no tienen un soporte en la producción.
Entonces, para hacer un recorderis frente a este espacio, la crisis de 1929 tiene entonces un fin y es realmente represar la producción que no se vende en otros mercados, genera sobreproducción que obliga a pagar las máquinas. Porque ¿cómo encender las máquinas y seguir produciendo cuando no hemos vendido lo que nos sobra dentro del mercado estadounidense y dentro de los aliados? ¿Eso qué lleva? A que el valor de las mercancías aumente, porque se necesita recuperar el dinero que no estamos invirtiendo. Entonces, ¿qué pasa? Como sube el valor de la mercancía, ahí tenemos unos grados de inflación. Como no se vende, empezamos a bajarle el precio y a eso le vamos a llamar deflación. Entonces, ¿qué pasa? Si la mercancía que me sobra la estoy vendiendo a un precio bastante bajo, voy a tener entonces un problema y es que el dinero que me van a pagar por esas mercancías no me va a alcanzar ni para pagar arriendos, ni servicios, ni maquinaria, ni mucho menos salarios. Entonces, ¿qué pasa en este espacio? Se despiden a las personas. Cuando se despiden a las personas, ¿qué vamos a tener en las calles? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Esto pasó en 1929, pero es lo que estamos viendo hoy con la crisis del COVID. Estamos observando, número uno, el exceso de mano de obra que se encuentra en la calle y que está compitiendo con la migración y tras del hecho que no tiene capital adquisitivo. ¿Qué es esto de capital adquisitivo? Para entenderlo en 1929, el mismo fenómeno que tenemos hoy. Entonces, el capital adquisitivo es básicamente el dinero que yo tengo para poderlo invertir en productos, bienes y servicios para satisfacer mis propias necesidades. Pero, ¿qué pasó en 1929? A mayor cantidad de desempleo, pues menor capacidad adquisitiva. Porque la gente, ¿qué va a hacer? La gente, por ejemplo, los que despidieron en esta ola del COVID, ¿qué hacen directamente? Guardan el dinero y no lo van a invertir, sino que van a cuidar muy bien cada pesito que van a invertir hasta que vuelvan a tener empleo. Entonces, ojo porque el proceso de desempleo no es simplemente, es que hay mucha gente sin plata. No, es que la gente empieza, como hay un aumento del desempleo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener menor capacidad adquisitiva y la gente empieza a comprar menos y a hacer sustitución de alimentos. Pero ya no se compra la carne, sino que se compra los huevos. Si me hago entender, ya por ejemplo no está el azúcar, sino que está la panela. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a sustituir algunos productos de la canasta familiar para estirar el poco dinero que se tiene. ¿Y qué pasa con la capacidad adquisitiva? Pues la persona empieza a cuidar muy bien el poco dinero que tiene hasta que vuelva a tener empleo y por supuesto vuelvan a mejorar sus ingresos. Entonces quiero ser muy claro porque vamos a tener entonces una crisis en este espacio del desempleo que incluso hoy con la crisis lo estamos viendo. Isabela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora son las 2:14. Dice en este espacio, Mister, ¿cómo sería el caso de lo que pasó ayer que robaron una tienda? ¿Eso lo cubre el gobierno? No. En el siglo XXI nosotros tenemos algo que se llama los seguros. Es que, Isabela, yo creo que usted ya empezó, dice por ahí el adagio, empezó a tirar alcohol sobre las heridas. Y arde un poco esta respuesta que le voy a dar, y es que lastimosamente en estos momentos el gobierno o el Estado, que son dos cosas diferentes, ya vamos a repasar un poco la diferencia entre estos dos, no tiene injerencia frente a el espacio de propiedad privada. Entonces, un ejemplo, Isabela, usted tiene una tiendita o tiene un supermercado y si lo saquean, el Estado no le puede ayudar a usted dándole subsidios y demás. No, no lo puede hacer. Porque el Estado lo que le va a preguntar a usted es, ¿usted tenía asegurada, Isabela, su supermercado? ¿Usted lo tenía con algún seguro? Y ojo, porque hay que revisar muy bien y con letra menuda qué tipo de seguro usted está adquiriendo, ¿cierto? Si es un seguro contra incendios, si es un seguro contra fugas de gas, si es un seguro con problemas de agua, si es un seguro contra vandalismo, ¿sí? Si es un seguro contra vandalismo y el día de ayer con el saqueo, entonces, ¿qué va a hacer directamente la aseguradora? Le va a decir, claro, con muchísimo gusto, nosotros le cubrimos y un porcentaje, no todo. Un porcentaje, un ejemplo, el 86% del valor de las mercancías que usted tenía ahí. Entonces, y usted lo tenía respaldado desde la contabilidad y desde los inventarios que usted debe mantener en el propio sistema de su supermercado. Pero si usted lastimosamente no adquirió un seguro, ¿qué pasa en ese espacio? El Estado no la va a proteger. Es como cuando le roban a usted, esto es lo más de chistoso, es como cuando a uno le roban el Dios no libre, señor, pero cuando a una persona le roban el apartamento. Entonces, cuando a una persona le roban el apartamento, claro, viene la policía y le dice a usted que va a hacer la búsqueda del responsable del hurto para que lo capturen, lo lleven frente a un juez de garantías y ahí sea la mejor manera de que esa persona le pueda hacer una reparación del robo que usted le hizo, para ser honesto, Isabela. Pero que le digan a usted no le vamos a responder por lo que le robaron es difícil.
Incluso, cierro a modo de dato, cuando realizan incautaciones y lo presentan en las cámaras de televisión, el detenido, las placas de los carros, lo que hace directamente, creo que la SIJIN, si no me está fallando, la SIJIN, lo que hace es llamar al propietario para hacer una limpieza del expediente que sostiene el bien. Entonces, si usted tiene una camioneta que estuvo involucrada en un hurto, hay que realizarle un proceso de limpieza, ¿sí? Dentro del sistema, y es algo que tarda tiempo. Entonces, para serle honesto con los saqueos, no entra en ese espacio. Por acá Simón dice, muy buenas tardes, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Dice, buenas tardes, mister. ¿Hay seguros que cubran todo tipo de daño o pérdida? Siento que en el mercado no existe, y solamente lo veo es más en el mercado inmobiliario, no inmobiliario, sino en el mercado automotriz, que eso le llaman los seguros pérdida total, ¿sí? Que aborda directamente desde las diferentes causales, pero igual el valor de inversión es bastante alto. Quiero ser claro en eso. Listo. En el caso inmobiliario, no sabría decirle porque, por ejemplo, no sabemos si existe el seguro para terremoto, no existe entonces para el vandalismo, o si existe el de vandalismo, le tocaría a usted comprar el otro contra el terremoto o contra fugas, pero un paquete como tal le tocaría armarlo, para serle honesto, que algunas compañías aseguradoras se atreven a hacer eso, armarle un paquete de seguros, ¿sí? El caso, por ejemplo, de Positiva o de Seguros Bolívar. Pero hay un problema, y es que hay que ver la letra menuda, qué específicamente sí le cubre y qué no. O si es un daño, digamos, que sostiene conectividad. Por ejemplo, tembló y existió un incendio. Entonces ahí esa letra pequeña es lo que le muestra a usted si le cumplen o no el valor del contrato de aseguramiento frente a un inmueble. Entonces hay que tener cuidado con eso. María Ángel dice, mister, entonces si quiero tener todos los seguros, ¿me tocaría tener diferentes? Sí, para serle honesto, María Ángel, porque cuando usted encuentra un paquete, que me vuelvo al tema, pero cuando usted encuentra un paquete, ese paquete lastimosamente tiene que revisar cuáles son las cláusulas de cobertura y en qué son las cláusulas, las condiciones bajo las cuales a usted le van a cubrir. Porque, retoma el ejemplo, si llega a temblar y la casa se llega a abrir y en un momento de otro, cortocircuito y se incendia. Yo tenía entonces un seguro contra incendios y mi casa se incendió. Claro, muy bien, pero la causa directamente de ese incendio fue un terremoto. Y esa es una de las condiciones por las cuales no cubre el seguro. Entonces hay que revisar muy bien el tema de los seguros, de cómo se adquieren, y por eso hay que leer la letra menuda en ese espacio. O si usted se arriesga, digamos, a los paquetes, ahí está el problema. Un riesgo, todo riesgo, un seguro, todo riesgo, pues la letra menuda realmente sí me está garantizando que en todas las condiciones me va a asegurar, porque hay un problema. También hay unos montos de cobertura. Yo la puedo asegurar a usted por todo, pero el monto de cobertura, un ejemplo, es el 40%. Entonces le dan poquito de dinero al avalúo que se generó al momento de asegurar. Esos son los problemas que uno tiene con los seguros. Son buenos, pero hay que tener, digamos, cuidado en eso. Bueno, entonces, el proceso del desempleo. Quiero ser claro que para cerrar entonces este capítulo, vamos a tener entonces exceso de mano de obra disponible que empieza a competir dentro de la informalidad, a dar directamente su mano de obra a un costo bajo. Pero lo peor, no tienen capital adquisitivo. Significa que podemos ver colchones que tienen el dinero, pero que se está sacando poquito a poquito. Entonces, ¿qué pasa? El dinero no circula. Como el dinero no circula, eso va a llevar a la quiebra de las empresas, que es el caso de 1929. Entonces, ¿qué pasa? La gente está desempleada, la gente se está botando de los edificios, está generando un proceso de suicidio. ¿Y qué sucede en este espacio? El dinero nunca siguió circulando. Entonces, ¿qué pasó? Ya sea porque lo escondió la persona que se está suicidando o porque tenemos entonces un proceso de gastos que son muy limitados. Entonces, ¿eso qué lleva? A que las empresas sigan apagando las plantas porque no vale la pena seguir produciendo cuando no se está vendiendo, a no ser el sector de alimentos y de transporte. Y vamos a observar entonces que con una producción en ceros y debido a que no se está vendiendo nada, ahí vamos a empezar a tener una quiebra porque si yo voy a vender, por ejemplo, yo vendo libros, ¿cierto? Pero entonces, a la hora de vender los libros, pues me toca bajarles de precio para que sean atractivos, para que se corrompa el dinero de las personas que tienen capacidad adquisitiva, para que me puedan comprar, ¿cierto? Pero lastimosamente si esas personas no me compran y yo realmente no puedo seguir produciendo libros, ni mucho menos vendiéndolos, me toca declararme en quiebra, porque no tengo ni para pagar la fábrica, ni el arriendo, ni mucho menos para pagar salarios. Entonces eso lleva directamente a la crisis de 1929, la quiebra de las empresas. Y por último, pues vamos a tener un Estado de derecho que no hace intervención. ¿Qué hacía directamente en 1929 el Estado? Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos lo que realizaba era recibir las quejas de los ciudadanos, mas no tenía la capacidad
No tenía ni las leyes ni tenía la capacidad para poder intervenir. Entonces, haga de cuenta que lastimosamente le tocan la puerta a la casa es para cobrarle impuestos, pero si usted no tiene, ¿qué es lo que usted le va a entregar a las personas? Las quejas, no, mire, no tengo empleo, o me quebré, no tengo con qué, tengo mis hijos pasando hambre, o nadie abre la puerta porque se suicidó, o siguen tocando la puerta y no existe ningún tipo de retribución. Entonces aquí tenemos un Estado que fue muy bueno, que es el Estado de Derecho, que fue muy bueno, haciéndole caso pues a las ideologías, que fue muy bueno con el liberalismo, pero cuando le tocó la crisis económica no supo cómo atender a los ciudadanos. Entonces tiene las leyes que blindan a un gobierno, que estimulan la economía, pero realmente no le pueden ayudar al ciudadano. Entonces, este es el Estado de Derecho, el cual tiene que realizar un proceso de transformación después de la crisis de 1929. Ok, dice en este espacio maneja el Mister. Entonces, si quiero tener todo, bueno, dice, y el New Deal se encargó de, no entiendo, y el New Deal se encargó de cómo resolver estas problemáticas. Ya lo voy a presentar. Está la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué vamos a encontrar directamente en este espacio? Le vamos a dar clic en este espacio. ¿Qué es lo que hace directamente? Y ahora sí, ¿qué es lo que hace directamente este ejercicio de transformar el Estado de Derecho? Es replantear el papel del mismo Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ojo, María Ángel, porque aquí está la respuesta. Lo que hace es las leyes ya no en pro del gobernante de turno o de la ideología, sino en pro del ciudadano. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca empezar a legislar para realizar acciones como inversión y entrega de bienes y servicios, pero ahora a los ciudadanos. Entonces, ojo, no es que yo no quiero hacer, usted es gobierno, lo felicitamos, pero lastimosamente el Estado ya no tiene que ser gobernado de acuerdo a lo que diga el gobernante, sino que tiene que tener como principal meta es el ciudadano. Seamos honestos y pensemos como estadistas, que son las personas que analizan la evolución del Estado. Si el Estado sostiene a sus ciudadanos en buenas condiciones, los ciudadanos van a seguir pagando impuestos. Si los ciudadanos pagan impuestos, ya sea personas naturales o jurídicas, ¿qué es una persona jurídica? Aquella que tiene una empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estas personas pagan impuestos, el Estado va a recibir dinero. Y en la medida en que el Estado reciba dinero, va a sostener siempre una supremacía frente al resto de los ciudadanos, porque va a ser el mayor rico de la sociedad, cosa que hoy ya no pasa, pero vamos a encontrar entonces que el Estado puede dar diferentes bienes y servicios para garantizar el bienestar a los ciudadanos. Eso se llama el Estado social de derecho. Entonces, ojo, porque pensar en el ciudadano nos va a llevar a eso. Hoy vemos una problemática en Colombia precisamente por esto, porque realmente se está gobernando pensando en el ciudadano o pensando en el gobierno. Eso es una dicotomía. Dicotomía es un problema de dilema que sostiene nuestros gobiernos en toda América Latina. Y es que los estados sociales de derecho gobiernan es para los ciudadanos, no gobiernan para los presidentes de turno. Ese es el gran problema que hay que tener en cuenta. Yo siento que en Colombia hay muchas personas que lo deberían entender. Usted es un temporal en el cargo, en su presidencia, en su alcaldía, en su gobernación. Lo que usted tiene que hacer es gobernar es para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero bueno, ¿cómo salimos entonces de esta crisis? Ponemos al Estado de Derecho con un carácter social. ¿Qué significa? Que ahora tiene que elaborar leyes y tiene que, el gobernante que esté, gústele o no, tiene que empezar a realizar las siguientes acciones para atender a los ciudadanos y así reactivar la economía. Primera elemento que hay que hacer, y es que las fuerzas del Estado se deben concretar en estas acciones. Número uno, subsidios a los ciudadanos. Yo sé que lo que acabo de decir, a más de uno dice, no, pero eso es regalarle y tener a la gente mantenida. Ahí está el problema. Prepárese porque ahí viene el alcohol sobre la haría. Y es que si el Estado social de derecho no sabe entregar los subsidios, va a pasar dos elementos. O termina manteniendo a la gente, ¿cierto? Y la gente termina entonces revisando qué condiciones debo tener para que siempre me den mercado o me den dinero. O dos, termina entregando a las manos equivocadas. Entonces termina dándole dinero a personas que no lo necesitan o mercados a quienes no lo necesitan. Entonces hay que tener mucho cuidado el cómo se dan los subsidios, porque los subsidios son muy buenos, tienen un fin. Si una persona necesita y está en condición de desempleo o está en quiebra y a esa persona se le da el dinero para que esa persona compre mercado, entonces esa persona ¿qué va a hacer? Cuando va a ir a la tienda, va a empezar a comprar mercancías y el dinero va a empezar a circular. Porque el de la tienda va a empezar a llamar al proveedor para que el proveedor le traiga más mercancías. ¿Y qué pasa? Otra vez el ciclo económico se empieza a activar. Entonces los subsidios son muy buenos en la medida que si el dinero se pone a circular, funciona.
Y la otra condición de los subsidios es, si yo le doy un ejemplo, a María José Asa le voy a dar plata, es decir, le voy a dar 100.000 pesos quincenalmente para que usted haga el mercadito. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Solamente le damos plata? No. Le tenemos que decir, María José, mira, para que tú puedas recibir este subsidio, te me vas a inscribir, por favor, en esta lista porque tienes que recibir esta capacitación. Y tienes que, después de realizar esta capacitación, tienes que buscar trabajo en cuestión de 2 meses. Entonces yo te doy el subsidio por 3 meses, pero vas a estudiar un mes y tienes uno más para que puedas conseguir empleo. Y apenas entres a trabajar, te voy a dar un mes más de subsidio. ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona ingresa a trabajar y con el salario que va a devengar, o sea, que va a recibir por su mano de obra, esa persona ahora va a comprar su propio mercado. Entonces, la idea de los subsidios es esta, que es reactivar la economía, poner el dinero en circulación, pero hay que saber colocar las reglas de juego para entregar un subsidio. De lo contrario, esa plática se perdió. Ahora, la otra solución. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes hasta el momento? Reviso entonces la hora, son las 2:28. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre los subsidios? O sea, hay que revisar eso y el New Deal presenta eso. Hay que entregar subsidios, pero hay que saber cómo se entregan para poder colocar el dinero a circular. ¿Listo? Si usted no coloca el dinero a circular, no funciona. Dice, no, yo no le ayudo porque usted es pobre. Pues difícil, hay que darle condiciones para que tenga unos mínimos garantes de vida y así pueda empezar a ingresar esa persona dentro del ciclo económico. Ahora, ¿de qué sirve dar plata si no estimulamos las empresas? Ahí está el dilema. Yo sé que aquí ya me van a disparar por lo de Avianca. Regáleme un segundo. Pero entonces hay que tener cuidado en una cosa, mire. Cuando usted le presta dinero, dice, bueno, Simón dice, ¿cómo se soluciona esa administración de ayuda al ciudadano? Listo. Primera solución, que usted tenga, es que lo que va a decir es escandaloso, que usted tenga un censo actualizado. Un ejemplo como lo hace Francia. Entonces, nace un bebé, se registra el bebé. Directamente se busca un arriendo, se ingresa al sistema, que la persona se sabe en dónde vive. Va a la terminal, no solamente se le da su tiquete para abordar un bus o el avión, sino que se le registra hacia dónde va. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se tiene un control de la ciudadanía. ¿Quiénes nacen? ¿Quiénes mueren? ¿Y dónde están? Entonces, ¿eso qué hace? Que usted tenga un censo actualizado y que usted sepa tomar decisiones. Usted diga, vea, esta persona tenía empleo, pero aquí están reportando que la persona la despidieron porque no está registrando en sistema de salud, ni de pensión, ni de cesantías. Entonces, eso me está mostrando que a esa persona sí le puedo ayudar porque tengo la información. En el caso colombiano, lastimosamente, no tenemos un censo que sea confiable. Entonces, aquí viene el encuestador, le ingresa usted al sistema, pero usted se trasteó, Simón. Entonces, se enteró el Estado que usted se trasteó, a no ser que usted haga otra diligencia. Entonces, existen esos vacíos de la ley. Entonces, es muy difícil dar, ya le respondo a Alejandra, es muy difícil dar directamente subsidios en el caso colombiano cuando no hay un censo que nos muestre cuál es la situación de los ciudadanos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, ahorita hay que darle subsidios a personas de estrato 4. ¿Y por qué le digo estrato 4, estrato 5? Porque perdieron todo, porque se fueron para la quiebra. Pero el Estado, ¿qué pasa? ¿Usted en dónde vive? No, yo vivo en un apartamento estrato 5, tengo hasta piscina y jacuzzi, pero está quebrado. Entonces, si está quebrado, ¿cómo carajos hago que esa persona se reactive? Entonces hay que darle un subsidio para que pueda tener dónde comer. Hay que permitirle que esa persona vuelva a resurgir, porque incluso si tiene una empresa puede generar empleo. Entonces hay que tener en cuenta que la respuesta es un censo. Esa es la mejor manera para administrar los subsidios. Esa es la mejor manera. Colombia tiene un censo que dice que tenemos 45 millones de colombianos, pero en realidad el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística Nacional, nos está diciendo que tiene solamente 48. Entonces hay un despelote en ese espacio que es muy difícil que sea una herramienta para tomar decisiones. Entonces, es incluso más rentable saber cuánta cantidad de personas vive en arriendo desde una encuesta que se hace en la empresa o en la calle que saberlo desde las estadísticas del DANE. Y eso es un problema bastante grande. Ahora sí, dice Alejandra Restrepo, dice, y no va a estar en busca de un mejor futuro, sino que espera la plata del gobierno y con eso, ahí está el problema. Que si yo, por ejemplo, y ese es ese seguimiento, o sea, es que uno no entrega las cosas porque sí, uno debe hacer seguimiento, ¿sí? Entonces, usted le entrega el dinero, pero usted tiene que hacerle el seguimiento. Qué pena, señora, pero usted me incumplió acá. Usted me firmó en este espacio, pero usted no fue a la capacitación, se le corta el subsidio. Ah, pero ¿por qué? Usted firmó que tenía que haber asistido a esa capacitación. Si no fue, pues muy difícil. Es como las personas que solicitan el subsidio de desempleo.
no solamente recibe el mercado y la plata, no, tiene que asistir a unas capacitaciones, o si no, no tiene subsidio. Y tiene compromiso que en 6 meses debe conseguir empleo. ¿Sí? O si no, sucede directamente lo que dice acá Alejandra Restrepo, y es que la gente se termina volviendo, eh, para no colocar la palabra, personas que no se insertan a trabajar, sino que siguen esperando entonces el subsidio. O conchuda, me dicen aquí en este espacio Isabela Duarte. Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces, ¿cómo dar los subsidios? Con un censo actualizado y haciéndole seguimiento a la gente. Entonces, si a Alejandra yo le voy a dar un subsidio, Alejandra me tiene que estar cumpliendo estos parámetros, ¿sí? Ah, ya la capacité, ahora buscar empleo. Yo le asesoro, yo le ayudo a buscar empleo. Pero si no alcanzó, pues difícil. Le doy 15 días más el subsidio y ya lo pierde. Y vuelve a iniciar el ciclo otra vez a que se inscriba. Ese es el problema que tenemos en los subsidios. Para cerrar, ¿cómo más podemos? Y espere un momentico, no me voy a disparar por Avianca un momento. ¿Cómo hacemos para que las empresas también se puedan reactivar? Lo hacemos desde préstamos que le hacemos, pero son préstamos con un interés bien tabulado. O sea, yo como Estado, yo soy dueño de la máquina que imprime el papel moneda, pero yo no me puedo arriesgar a una revaluación. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le presto un ejemplo a... Le voy a prestar un ejemplo a la Alquería o Alpina. Le voy a prestar 700.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Me los va a pagar, yo le coloco la tasa de interés, la tasa de interés del préstamo, la tasa de usura, la tasa de mora, y le coloco una tasa, no, dejemos solamente esas dos tasas porque después los enreda. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a colocar unas fechas de corte de pago con el impuesto predial. Entonces, cuando llegue el impuesto predial y tenga que pagar directamente lo de la empresa, me tiene que cancelar a mí las cotas que yo invertí. Ahora, si la empresa fue tan pilosa que recibió el dinero, ahora sí esto va muy de la mano con Avianca, si la empresa recibió el dinero y sus operaciones se reactivaron, generaron empleo y se expandieron porque llegaron a nuevos mercados, la producción aumentó, el mercado, tenemos nuevos mercados y sostenemos una buena proyección, la empresa no solamente le puede pagar al Estado, sino que le puede ofrecer al Estado una alternativa, que es se convierta en un socio de la empresa. Entonces, si el Estado observa que es rentable pertenecer a esa empresa que puede recuperar el dinero que prestó y tras del hecho sostener utilidades, el Estado lo que va a decir es, yo voy con usted, la voy a apoyar para que sigamos el camino y tengamos una rentabilidad. No pasa en el mundo maravilloso. En la gran mayoría de casos, las empresas reciben el dinero, pero ¿qué hacen? Apagar incendios. Entonces, un ejemplo, yo le pido dinero a mi presidenta, a Isabela Duarte. Le digo, presidenta, necesito 8.000 millones de pesos. Y ella me dice, tome, yo se los presto. Me los paga a 6 años. Yo, listo, no hay problema, yo se los pago puntual. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, ¿qué tengo que hacer con el dinero? Ponerla a producir. Pero si yo voy a pagar los arriendos, los servicios, voy a pagar las nóminas atrasadas, prestaciones sociales de los empleados, le voy a pagar a los proveedores y no pongo el dinero a producir, ¿qué va a suceder directamente? Esa plática se perdió, porque yo apagué los incendios, pero no impulsé la producción, no impulsé el empleo. Entonces, el problema que vamos a tener en este espacio es que la empresa va a volver a estar necesitando plata, porque mientras que yo estaba pagando lo que debía, pues las deudas me vuelve a aparecer un nuevo mes de arriendo, nuevos servicios, otro mes de salarios. Entonces, yo tengo que invertir es en la producción. Entonces, ojo, porque eso es lo que debe hacer el Estado, prestarle a los empresarios, pero que aumenten la producción, ¿sí? Sí es cierto que ese dinero que se les presta es para pagar los incendios, ¿sí? Para pagar los costos de producción, claro que sí, y las obligaciones, pero necesita producir e innovar para el mercado. Si no innova, si no produce, pues esa plática de perdió. Y ahí sí va a llegar directamente mi presidenta Isabela y me va a decir, bueno, mister, ¿qué pasó con la platica? Porque usted no tiene con qué pagarme, ¿qué hacemos ahí? Y yo le termino dando un problema a mi presidente porque le digo, ¿sabe qué? Yo me quebré, así que le voy a dar a mis empleados, le voy a dar mi empresita y usted ahora administrela porque no tengo con qué pagarle. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mi presidente Isabela recibe una empresa quebrada, recibe con problemas y en vez de ser una solución genera un problema. Entonces, hay que saber prestar el dinero. Uno puede ver que en el caso de Avianca puede ser rentable, sí y solo si los vuelos que va a realizar dan garantías que en esos territorios las cuarentenas no se van a colocar de una manera tan seguida. Imagínese usted donde otra vez Nueva York ingresa a una cuarentena total. ¿Será que algún avión va a aterrizar en el John F. Kennedy?
Entonces, ¿qué pasa con los bonos de Avianca? Se van para abajo. ¿Y qué pasa con la plática? Pues no hay. Y si no hay plática, pues entonces, ¿qué pasa? Se empieza a incumplir. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias aquí por la pregunta en el chat por Avianca. Y lo último, la última solución del New Deal es directamente que el Estado participe con empresas públicas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros observamos que hay un acueducto privado y el acueducto privado no da solución, no tiene cómo responder, nosotros creamos la empresa de acueducto, compramos directamente al sector privado y nosotros administramos las aguas. Entonces se convierten en empresas netamente públicas y eso permite que con el dinero de los impuestos puedan mantener esa empresa. Entonces, ¿qué genera este cóctel de cosas positivas? Nos muestra que la gente va a tener dinero en los bolsillos, que los empresarios van a tener entonces una oportunidad para volver a iniciar en la producción y nos muestra que con las empresas públicas, así se quiebre el acueducto, siempre el Estado va a garantizarle el agua a las personas porque los impuestos de las personas van a cubrir directamente el funcionamiento. Entonces, caiga en cuenta que este es el escenario que vamos a tener. Dudas, preguntas, inquietudes, porque así nace el Estado Social de Derecho. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Quedo atento. ¿Ninguna duda? Ahora, ¿cómo atender una crisis como el COVID? Lo hemos visto. Hemos visto que se le ha prestado dinero a empresas, como el caso de Avianca. Hemos visto directamente que hay subsidios a los ciudadanos, mercados que entregaron entonces las alcaldías. Observe muy bien ese espacio. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, entonces, siendo directamente las 2:38, nos vamos a dirigir rápidamente a nuestra plataforma. ¿Qué te me hiciste? Por Dios, ya la encontré. Para poder entonces responder la pregunta de análisis que corresponde para el día de hoy. ¿Alguien tiene duda frente a la actividad complementaria de la sesión pasada, de la semana pasada? Frente a la dinámica, ¿no? ¿Ninguno? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ok. Entonces nos dirigimos entonces para el foro. Cuéntamelo todo, María José. ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, aquí ya estás. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces nos dirigimos entonces para el foro. Ahora sí, aquí estás. Perfecto. Y en el foro, por favor, respondemos a esta pregunta. ¿Por qué se necesitaba la intervención del Estado Social de Derecho en la economía? ¿Por qué es necesario entonces que el Estado Social de Derecho esté precisamente en la economía? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Vamos entonces respondiendo esta pregunta de análisis que se encuentra entonces en el foro. Yo creo que ahí lo tenemos más que claro. Siento que el gobierno colombiano ha administrado de una manera acertada este tema de la intervención en la economía frente al tema de la crisis del COVID, respondiendo a la pregunta que me están colocando en el chat, pero pues hacen falta otras acciones para poder seguir atendiendo una emergencia tan grande. Muy bien, entonces estamos aquí en este espacio. Ok, listo, María José. Entonces le doy unos... Sí, claro, sí, no hay ningún problema. Ya que usted me lo dice, claro que sí. Sí, claro, hacemos eso de una vez. Con eso de una vez en tiempo de clase respondemos alguna duda y alguna inquietud. Vamos a revisar. María Ángel me dice que ya lo respondió, me parece espectacular. Listo, María José. Yo estoy revisando el tema de fechas y ya le cuento, pero yo creo que no hay ningún problema entonces. Muy bien, preguntas, inquietudes entonces hasta el momento, alguna duda, ¿por qué necesitaba de la intervención del Estado Social de Derecho y la economía? ¿Ya lo tenemos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya mismo voy a confirmarles si queda o no. Imagínense que hay personas que participan y no le dan a enviar. Entonces, yo que estoy haciendo en estos minutos, también le estoy confirmando si llegó o no llegó. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a revisar. ¿Qué le voy a recomendar en estos espacios? La próxima sesión va a ser fuerte porque la próxima sesión ya vamos a revisar. Sí, claro, no te preocupes. Yo creo que lo publico en 20 minutos. No, mentiras. A las 4:10, que ya estamos un poquito más que libres. Bueno, entonces vamos a revisar entonces en este espacio cómo les fue directamente en el foro. ¿Listo? Décimo C, vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cargas? Perfecto. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. Vamos a revisar entonces cómo les fue, dudas, inquietudes. Recomendación. La próxima sesión vamos a revisar una situación bastante difícil que es entender la estructura del Estado Social de Derecho. Y van a mirar las funciones de algunas entidades. Entonces, quiero ser honesto que la crisis que tenemos hoy en el país es precisamente porque la estructura social de derecho no está funcionando.
Entonces, para que lo tengamos muy bien claro en este espacio. Ah, sí, no hay ningún problema, querida. Ya quedó entonces configurado para que puedas atender este espacio. Muy bien, entonces reporto directamente en este momento, siendo las 2:42, la participación de las siguientes personas en el foro. Recuerde que esto es una valoración muy bien. Valentina ya lo tiene. María Alejandra, perfecto. Juan Esteban ya lo tiene. María Ángel también. Luna, Dana, María Isa, muy bien. María Paula, David ya lo tiene. Adriana, Nicolás. Por favor, invitamos a los demás a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan para poder realizar entonces este proceso y pasar entonces al proceso de retroalimentación de la última actividad que dejamos entonces este lunes. Recuerden, por favor, que si tienen algún problema, que no, mira, es que no te entendí esto, tengo como la duda metódica acá, con mucho gusto estamos para colaborarte. Me escribes entonces por el chat de la plataforma y con mucho gusto quedamos entonces atentos. Muy bien, entonces 2 minuticos para ir cerrando entonces este espacio. Vamos a volver a revisar entonces qué participaciones tenemos a esta hora de la tarde, 2:43. Mucho cuidado con las marchas que van a suceder entonces en horas de la tarde, por favor. Hay que tener con mucho cuidado, evitar inmiscuirnos entre ellas, ¿sí? Recordemos que al calor de la protesta pueden existir algunas vulneraciones a los derechos humanos, entonces estar muy atentos. Bueno, directamente hoy 11 de septiembre tenemos entonces Simón y Nicolás. En estos momentos acaban de reportar su participación. Muy bien, perfecto, listo, Simón. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Sí, señorita. Eso ya quedó más que listo, no se preocupe. Listo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con lo que estamos viviendo en estos días, porque tenemos entonces una crisis del Estado Social de Derecho, porque quien gobierna no está haciendo las cosas bien. En este caso sería la Policía Nacional que no está realizando entonces un procedimiento oportuno y eso está llevando a un caos. Sin embargo, no podemos generalizar, ¿no? No son todos los que están en este proceso. Muy bien, entonces vamos a revisar entonces directamente la actividad y con eso estaríamos cerrando en este espacio muy sencillo. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Cómo les fue con la actividad complementaria? Bien, bueno, mientras que están acabando directamente en este espacio, vamos a revisar qué personas han realizado la entrega de la actividad complementaria. Quienes hagan falta, por favor, manifiéstelo. La idea es que usted no se quede con esos ceros, sino que le vaya muy bien. Tengo 23 personas, faltan 5 pendientes, entonces, por realizar este proceso de entrega. Listo, dudas, preguntas, inquietudes, ninguna, no lo puedo creer. ¿Estoy así de claro o los estoy enredando? Dios mío. Vamos a revisar entonces aquí en este espacio, 2:44. Muy bien, Dana ya lo tiene entonces más que listo. Listo. Bueno, última revisión. Listo, Juan David, hombre, yo veré entonces que lo tengamos más que listo. Repito, por favor, hacen falta 5 personas por enviar la actividad complementaria del lunes. Ve, hagámoslo, esto es muy fácil. Voy a presentar aquí las respuestas. Bueno, hasta el momento, Luna, Dana, muy bien. María, María Paula, perfecto. David, Ariadna, Nicolás, Simón, Isabela, David, muy bien. Entonces, por favor, listo. Dale, Santiago, no te preocupes, te esperamos. Nos queda todavía 5 minuticos en este espacio. Bueno, entonces vamos a revisar entonces la retroalimentación de nuestra actividad complementaria que sostuvimos entonces para el día lunes. La idea era revisar directamente una lectura muy corta de la página 87-88 del artículo, oh, Dios mío, ¿cómo así que vamos a caducar? No. Del artículo denominado en este espacio Estado de Derecho, Estado Social de Derecho, del autor Colombo, eh, ah, ¿cómo se me fue la paloma? Él es un ciudadano estadounidense y a la vez es colombiano, que se llama Luis Villar Borda, y él publica la revista Derecho del Estado, editado por la Universidad Externado, en el volumen número 20, en diciembre del 2017, nos cuenta qué sucede entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Entonces, la idea cuál era? Revisar entonces esta página, el 87-88, y responder de una manera bien rápida el punto número A, que dice, de acuerdo a la lectura justifica por qué Hermann Heyer plantea el Estado Social de Derecho como una alternativa ante el Estado de Derecho y la dictadura. Recordemos que en la primera parte, aquí ya tengo la lectura programada en mi dispositivo móvil, en la primera parte lo que manifiesta específicamente en la página 87 es que lastimosamente estamos ante un estado que es muy peligroso
Y lo dice porque el ejemplo que coloca frente al fascismo, frente al fascismo y al nazismo, permitieron directamente ver cómo el ascenso de Hitler y de Benito Mussolini manipularon directamente al Estado, no para beneficiar a los ciudadanos, sino para beneficiar específicamente una política de Estado macabra. Y que por eso es necesario plantear un Estado específicamente de alternativo, y para eso dice que debe existir no un Estado de Derecho que piensa solamente en economía y leyes, ni una dictadura como la que está sosteniendo entonces la Alemania nazi, sino realmente una oportunidad que se llama el Estado Social de Derecho. A eso hace referencia. Listo, voy a revisarlo de una vez. ¿Para qué me están solicitando entonces revisarlo? Ya que estamos llegando al cierre. Y ya vamos a responder entonces el punto B, acorde a los aportes del autor. Muy sencillo, entonces aquí lo tenemos. El autor se llama Kals. Resume los elementos de este, muy sencillo, ahí los estaba mencionando. Entonces, el primero, primer obligación que debe sostener este Estado Social de Derecho, establecer condiciones de vida soportables y estándares mínimos para la sociedad o para la existencia. A eso hablamos de condiciones mínimas para una vida digna, a eso se refiere. En el punto número 2 dice la seguridad social, un seguro social o un código de asistencia para las personas. En la parte número 3 habla de la igualdad social, que todos tengan unas oportunidades para poder tomar decisiones y, por supuesto, tener una protección a los débiles. ¿Listo? Número 4 directamente habla de equidad social, que habla de la eliminación de abusos del poder directamente económico. Un ejemplo de ello sería lo de agroingreso seguro. Número 5 dice el sistema jurídico público con unas indemnizaciones en el caso de intervenciones del Estado en los derechos de los individuos. Significa que si el Estado, ahí está el tema del abuso, peligroso, pero sí, ya le respondo aquí en el chat. Recuerde por favor algo, que el abuso policial, en este caso, cumpliría muy bien con el punto número 5 que dice Catzal. ¿Por qué lo dice? Porque directamente cuando el Estado abusa sobre usted, sobre sus derechos individuales, el Estado es el que tiene que indemnizarlos de por eso. Significa que el Estado tiene que ser no solamente el que vigila y garantiza los derechos, sino que cuando existe un incumplimiento le tiene que pagar a usted, que eso lo vamos a ver más adelante, es de demanda y tutela. Y en el número 6, muy sencillo, dice, igualmente debe haber un comportamiento social justo del individuo frente al Estado. Significa que va a sostener entonces ser responsable con la propiedad, con la cooperación y con las necesidades financieras. O sea que debe ser muy honesto y debe sostener una coherencia y respetar al Estado. Cosa que estamos viendo pues en tela de juicio en estos tiempos de marchas por la indignación del abuso policial. Muy bien, son las 2:49, vamos a revisar entonces por última vez cómo quedó entonces nuestro foro. Y dicen en este espacio, mister, yo ya había hecho la tarea, pero la tenía en borrador. Acaba de enviar, perfecto, esa ley de América, que acá lo tengamos más que listo. A ver, últimas participaciones a esta hora, 2:49. Hombre, Linero, no me ha llegado, espero otra vez vuelva a ver, ya volví entonces a refrescar este espacio. Y dice en este espacio, perfecto, Isabela, David, Isabela, Juan Esteban, María José, Mariana, Juan David, Santiago, Isabela, Ana María. Perfecto, no siendo más, son las 2:50. Les agradezco a todos por su tiempo. ¿Qué les voy a pedir un favor entonces para ya nuestro cierre y que sigan ustedes a dirección de curso? Y es que en estos tiempos de crisis, recuerde una diferencia muy clara. Si destruyen el CAI, están destruyendo un bien del Estado que ofrece un servicio, ofrecer seguridad a los ciudadanos. Si las personas que gobiernan ese CAI se comportaron mal, hay que denunciarlas frente a la rama de poder competente. Pero si destruyo directamente el CAI, si destruyo un bien del Estado, una alcaldía, un edificio, un parque, estoy afectando el dinero de mis impuestos y estoy quitándole oportunidades de servicio a la comunidad. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Por eso no hay que patrocinar la violencia en estos tiempos. Está bien manifestarse, protestar, pero hacerlo de una manera pacífica. Les agradecemos a todos por su tiempo, por el minuto de más. Les pido disculpas. Un abrazo enorme y nos vemos la próxima sesión. Una sesión bastante fuerte. Estructura del Estado de Derecho. Un abrazo enorme. Que les vaya muy bien. Feliz tarde para todos.